estudiante de primer año de oftalmología de la Universidad del Bosque y el tema que vamos a hablar hoy es la enfermedad ocular tiroidea. El contenido de la charla, vamos a hablar de la definición, de la epidemiología, de los factores de riesgo, la fisiopatología, el diagnóstico, la clasificación y el tratamiento. Entonces, a lo largo de la historia se han introducido muchos nombres como la oftalmopatía de Graves, orbitopatía asociada a la tiroides, oftalmopatía tiroidea, pero el correcto nombre de esta enfermedad es la enfermedad tiroidea ocular. Pues es una enfermedad autoinmune de la órbita y de los tejidos oculares que se va a encontrar en pacientes más comúnmente con enfermedad de Graves en un 90%, hipotiroidismo con la tiroiditis de Hashimoto o en pacientes eutiroideos en el 10%. Recordar que el curso de la enfermedad ocular no es paralelo a la actividad de la glándula tiroides o al tratamiento. Es decir, podemos tener pacientes con... Perdón, aquí admito al doctor. Admitir. Es decir, podemos tener pacientes con las hormonas tiroideas muy altas, pero no van a tener unos signos clínicos muy evidentes. En cuanto a la epidemiología, es la enfermedad inflamatoria más común de la órbita, el que le sigue es el linfoma y después la enfermedad idiopática de la órbita. Tiene una prevalencia del 0.5 al 2%, es más común en mujeres en una relación de 5 a 1. Es más común en la segunda a la quinta década de la vida, y con una mediana de edad de 43 años. El 50% de los pacientes con enfermedad de Graves van a presentar la orbitopatía y solo el 80% la van a desarrollar en los primeros 2 años. Entonces aquí tenemos unos estudios que nos van a hablar un poco de la epidemiología. El de la izquierda es una serie de casos de un centro italiano en donde el 25% de los pacientes con enfermedad de Graves tenían una afectación ocular clínicamente manifiesta y la mayoría de los pacientes, el 20%, tenía una enfermedad leve y el 5.8% una enfermedad moderada grave. Y en el estudio de la derecha es un informe europeo de la UOGO, que son pues, los expertos que estudian esta enfermedad, y nos quieren mostrar que hay una prevalencia estimada de todos los casos de esta enfermedad que osciló entre el 9 y 15% por cada 100.000 personas. Y por último, este estudio básicamente cogieron pacientes con enfermedad de Graves, donde les hicieron una resonancia magnética y vieron que 17 pacientes no tenían hallazgos clínicos de la enfermedad, pero 12 tenían agrandamiento de los músculos extraoculares y 8 tenían compromiso bilateral. Entonces podemos concluir que el agrandamiento de los músculos extraoculares son evidentes en los pacientes que se llevan a una imagen, ya sea un TAC o una resonancia. Y finalmente, pues la conclusión de estos 3 estudios que les traje nos llevan a concluir, y es que la mayoría de los pacientes con enfermedad de Graves tienen afectación ocular, pero solo un pequeño porcentaje va a progresar a una enfermedad ocular clínicamente evidente. En cuanto a los factores de riesgo, los vamos a dividir en 2, modificables y no modificables. Los modificables, vamos a hablar pues del tabaquismo, porque fumar se asocia con un aumento del volumen del tejido conectivo en la órbita, pero pues no de los músculos extraoculares. Y también lo que va a pasar es que el humo del cigarrillo afecta a los ojos inflamados y va a generar un perfil como inflamatorio que va a perpetuar y adicionalmente va a empeorar el proceso autoinmune de estos pacientes. Pues la disfunción tiroidea, si los pacientes tienen las hormonas tiroideas descontroladas, va a ser un factor de riesgo. También es más probable que los pacientes que fueron llevados a ablación con yodo radiactivo 6 meses previos a la enfermedad van a presentar un empeoramiento de esta enfermedad. Los pacientes que tienen diabetes, los pacientes con niveles altos de colesterol también tienen un factor de riesgo para presentar esta enfermedad. Sin embargo, las estatinas son un factor protector que más adelante lo voy a explicar, y pues bueno, el estrés. Y en cuanto a los factores de riesgo no modificables, los hombres tienen una enfermedad más grave por razones poco claras, las personas mayores de 50 años y bueno, la historia familiar. En cuanto a la fisiopatología, como ya habíamos dicho, el 90% de las orbitopatías tiroideas son a causa de la enfermedad de Graves, pero pueden haber pacientes con hipotiroidismo o pacientes eutiroideos. Entonces uno concluye con esto que pues no están tan implicadas las hormonas tiroideas, sino que es un mecanismo autoinmune.
Entonces, ¿qué va a pasar? Los linfocitos van a producir un anticuerpo que se llama TRAP, que es el anticuerpo del receptor de tirotropina, que se va a pegar a los receptores de la TSH o los receptores de tirotropina, y estos receptores están ubicados en los adipocitos, en la glándula tiroides, en los músculos extraculares y en la piel, que nos va a causar el característico pues, edema pretibial mixedematoso de estos pacientes. Aquí ya viéndolo más microscópicamente, pues el órgano de Diana donde va a haber el daño por parte del anticuerpo contra el receptor de la tirotropina es el fibroblasto de la órbita. Entonces vamos a tener que el receptor del factor de crecimiento similar a la insulina hace un complejo con el receptor de la TSH, que este complejo, estos dos receptores forman un complejo y es así como funcionan normalmente en condiciones normales, pero lo que lo hace patológico es cuando el TRAP se une y estimula la hipogénesis y la producción de glucosaminoglicanos como el hialuronato, y además por el otro lado tenemos las citoquinas proinflamatorias producidas por los linfocitos que van a potenciar toda esta inflamación y va a hacer que se perpetúe este ciclo. Entonces en este esquema les quiero mostrar la anatomía normal al lado izquierdo, y al lado derecho ya vemos un ojo con una enfermedad moderada severa donde se observa proptosis. La proptosis va a ocurrir pues, por la acumulación de los glucosaminoglicanos hidrofílicos, que nos va a llevar a un aumento de la inflamación muscular y en un aumento obvio pues, de la presión dentro de la órbita. Todo esto sumado a la hipogénesis orbitaria, que va a desplazar el globo ocular hacia adelante, provocando una disfunción de los músculos extraoculares y un deterioro del drenaje venoso, que pues, también nos va a perpetuar la inflamación periorbitaria. En cuanto a la clínica, la vamos a ver en dos tipos de pacientes. 2/3 van a tener hipogénesis más inflamación localizada elevador del párpado y van a tener una presentación más leve y una progresión más lenta de la enfermedad. Entonces van a ser mujeres jóvenes, con una retracción palpebral leve, con una proptosis leve, con una exposición ocular leve y con una progresión lenta de la enfermedad. Y adicionalmente, 1/3 tienen una inflamación más que todos los músculos extraculares, que van a ser hombres con una progresión rápida, una enfermedad más severa, una diplopía y una neuropatía compresiva. Entonces en esta gráfica vamos a ver la historia natural de la enfermedad por medio de la curva de Randall, que nos muestra el curso natural de la enfermedad y nos quiere mostrar que la enfermedad tiene dos fases. La primera fase, que es la fase inflamatoria, que sin manejo médico puede durar 1 año y medio, y luego la fase inactiva, en la que la inflamación resuelve, pero quedan complicaciones hasta en un 50% de los pacientes con proptosis y disfunción de los músculos extraculares. Entonces lo que nosotros vamos a hacer es intervenir en la fase inflamatoria con medicamentos y pues que sepamos que la tratemos o no la tratemos, esta enfermedad va a ser autolimitada, pero pues la idea del tratamiento es acortar estas fases para disminuir las complicaciones clínicas. Y bueno, también es importante saber que solo el 10% de los pacientes van a recurrir. En cuanto al diagnóstico, lo vamos a dividir en 3 partes. La clínica, la función tiroidea y los anticuerpos del receptor de la tirotropina y las imágenes. Perdonen un momento, acepto a alguien, al doctor Labarte. En cuanto a la clínica, es bilateral. El 90% de los pacientes van a tener retracción del párpado superior, que es el signo más común. También van a tener proptosis, que por la proptosis vamos a tener una queratopatía por exposición, vamos a tener quemosis, edema palpebral, inyección conjuntival, diplopía por restricción de los músculos extraculares, que en frecuencia se van a comprometer primero el recto inferior, luego el recto medial, luego el recto superior. Y en menos del 5% de los pacientes vamos a tener una neuropatía compresiva, y es muy importante saber esto porque se puede presentar en cualquier grado de inflamación de los tejidos blandos. Es decir, si así tengamos un paciente con una inflamación leve, no quiere decir que esté exento de que le vaya a pasar una neuropatía óptica compresiva o al contrario. Estos pacientes van a tener desaturación del color en el 98%, disminución de la agudeza visual en el 90%, 20 o 40 o peor, y un defecto pupilar aparente en el 50% de los casos.
Aquí hay una mnemotecnia para recordar la afectación de los músculos extraoculares, que es Sam Slow. Entonces, donde la I es el recto inferior, la M el recto medio, la S el recto superior, la I el recto lateral y la O el oblicuo. Entonces, como sabemos, la historia natural de la enfermedad va a afectar primero el recto inferior con más frecuencia y pues con menos frecuencia es el oblicuo, y esto nos va a generar una desalineación ocular, una diplopía y una incapacidad para mirar hacia arriba en aducción. Voy a hablar aquí de unos de los signos de la orbitopatía tiroidea, pues que hay muchos, la mayoría son epónimos y pues se dividen por sectores. Entonces los signos de los párpados, los signos de la conjuntiva, los músculos, los signos de los movimientos extraculares, los de las pupilas y los generalizados. Pero voy a hablar de los más comunes y los más representativos. Entonces aquí tenemos el signo de Darling-Pool, que es la exposición escleral por retracción del párpado superior e inferior. Aquí tenemos el signo de Stillborn, espérenme que le tengo que dar, que es el parpadeo frecuente e incompleto. Aquí lo podemos ver en la señora que no parpadea completamente. El signo de von Gaffre, que es el lag del párpado superior, que lo vamos a ver, que es que se estira, se acorta el párpado superior. You can see the decreased upper movements. Allá va a bajar los ojos. Y ahí vemos el acortamiento del párpado superior. El signo de Rosenbach, que es las fasciculaciones al cerrar los párpados. Aquí los vamos a ver. The same way. Ahí le están fasciculando los párpados. Tenemos el signo siguiente. El signo de Geoffroy, que es la ausencia de pliegues frontales a la supraversión. Y el signo de Moebius, que es la limitación para la convergencia. Y no nos olvidemos de la queratopatía por exposición, que es causada por una proptosis severa, donde ya llega a un nivel que amenaza la visión y causa un daño irreversible de la superficie ocular. Y pues esta será una de las causas por las cuales los pacientes van a consultar por visión borrosa o por disminución de la agudeza visual. También debemos mirar el grado de exoftalmos de los pacientes, y para esto vamos a necesitar un exoftalmómetro de Hertel, que es un instrumento que tiene un eje milimetrado, se apoya por dos soportes laterales para el reborde orbitario y están dotados por dos espejos, uno derecho y uno izquierdo, que nos van a permitir observar el ápex corneal y la escala milimetrada haciendo la medición al mismo tiempo, y esto nos va a evitar el paralelaje, que es lo que se busca cuando uno le pone como una regla entre los ojos al paciente, una regla convencional. El segundo paso es fijar la distancia intercantal externa. Entonces vamos a tomar los soportes orbitarios externos y los ubicamos, y con la escala vamos a medir la distancia, que debe ser aproximadamente de 110 milímetros, y pues en este paciente está de 115 milímetros. El tercer paso es alinear las dos marcas del visor, la superior y la profunda, y lo ideal es que las dos estén así súper rectas como están en la imagen, y registrar el valor con el trazado del reborde de la córnea y pues anotar el número, en este caso es 17.5. Y el último paso es hacer lo mismo, pero pues con el otro ojo, en este caso es 18. Entonces, con estos valores vamos a hacer una resta, los dos valores que nos dieron, en este caso la diferencia es de 0.5. Entonces, cuando hablamos de una diferencia de 0, más o menos 2 milímetros, vamos a hablar que es normal.
Cuando hablamos de una diferencia de menos de 2 milímetros, hablamos de un enoftalmos, y cuando hablamos de una diferencia mayor a 2 milímetros, hablamos de un exoftalmos. En cuanto a la función tiroidea, pues ya habíamos dicho que los pacientes pueden ser eutiroideos y hipotiroideos, pero lo más común es que sean hipertiroideos. Entonces, el perfil tiroideo en estos pacientes, vamos a encontrar la TSH disminuida, aumento de la T4 libre y la T3 total, y también vamos a solicitar la medición de los anticuerpos contra el receptor de tirotropina. Las imágenes, en cuanto a las imágenes, bueno, estas no son necesarias para dar con el diagnóstico, pero pues pueden ser útiles o pueden estar indicadas si queremos excluir algún diagnóstico diferencial. Recordar que en orden de frecuencia el que le sigue es el linfoma, entonces puede ser útil para un diagnóstico diferencial. Adicionalmente, en casos severos, si tenemos una neuropatía óptica y queremos ver el ápex de la órbita y ver cómo los músculos extraoculares están comprimiendo el nervio óptico, podría ser útil, o también una guía para planear un procedimiento quirúrgico subcompresivo urgente. Entonces, la imagen de primera elección o el gol estándar es el TAC simple, porque la grasa orbitaria tiene una densidad negativa y los músculos y el nervio óptico tienen una densidad positiva, y pues esto hace que la grasa actúe como un contraste natural y se diferencien bien los músculos, siendo estos los principales afectados. Y la utilidad que nos da el TAC con contraste y la resonancia es que nos van a permitir ver mejor la atenuación de los músculos y de la órbita, y también nos van a ayudar a mirar si hay actividad o no hay actividad de la enfermedad. Pero hay que tener cuidado con el contraste ayudado en las resonancias, que esto puede empeorar el hipertiroidismo. Entonces, pues bueno, de entrada siempre pedir el TAC simple. Aquí les quiero mostrar un paciente, el paciente con un TAC que tiene el signo de la Coca-Cola, que es que se puede ver cómo se engrosa el vientre y se respeta el tendón de los músculos extraoculares. Entonces aquí como que, ahí está. Y no nos olvidemos de la neuropatía óptica compresiva, que afortunadamente ocurre en menos del 5% de los pacientes. Aquí se da una pérdida visual fulminante y lentamente progresiva. Ocurre debido a la compresión de los músculos y de la grasa orbitaria. Puede haber un síndrome compartimental en el vértice de la órbita. Estos pacientes van a presentar disminución de la visión, del color, la sensibilidad al contraste, y pueden tener un defecto pupilar aferente también relativo, y pueden tener afectación del campo visual, y el nervio óptico lo podemos encontrar normal, con edema o con palidez. Vamos a clasificar la enfermedad en dos, y pues esta clasificación, bueno, en actividad y en severidad. La actividad no sirve para clasificarla, para mirar si se beneficia de esteroides o no, y la severidad nos va a guiar a qué tipo de manejo o qué tan agresivo vamos a hacer con el manejo. Entonces, en cuanto a la actividad, nos vamos a preguntar si tiene inflamación activa, y esto se hace por medio del CAS, que es el Clinical Activity Score, por medio de 7 preguntas. ¿Y qué nos va a preguntar el CAS? Entonces, si tiene dolor orbitario espontáneo, dolor orbitario evocado con los músculos, con los movimientos de la mirada, perdón, si tiene edema palpebral o eritema, si tiene quemosis o eritema conjuntival, o si tiene inflamación de la carúncula o la plica semilunaris. Y si el paciente tiene 3 o más, quiere decir que la enfermedad está activa y tiene un valor predictivo positivo de un 80% para tener una respuesta a esteroides. Y los últimos 3 ítems, el 8, el 9 y el 10, nos habla de una progresión que son totalmente pues, independientes al CAS. Y por ejemplo, uno puede tener un CAS bajo, pero necesitamos al paciente 3 meses después y yo noto progresión con alguno de estos 3 ítems, que son aumento de la proptosis mayor a 2 milímetros, disminución de la excursión del músculo 8 grados o disminución de una línea de la tabla de Snellen, ya sea por uno o estos 3, va a clasificar como que tiene actividad y adicionalmente que hubo progresión y se va a beneficiar de manejo con corticoide. Y en cuanto a la severidad, hay varias clasificaciones descritas, pero los expertos del mundo que determinan el manejo y hacen las guías son la Sociedad Americana y la WOGO, y hacen el manejo de acuerdo a su propia clasificación. Entonces, en términos generales, la clasificación leve son los pacientes que tienen un impacto menor en su vida diaria
y es insuficiente para justificar el tratamiento con inmunosupresores o con una cirugía. De moderado a severo ya hay una afectación en la calidad de vida y hay necesidad de manejo inmunosupresor o quirúrgico. Y los que tienen un riesgo inminente de la pérdida de la agudeza visual o tienen una neuropatía óptica o tienen una alteración severa de la superficie ocular. Y aquí hay una cuña que si hay afectación de la calidad de vida del paciente, nos ayuda a determinarlo como severo. La UGOGO tiene un cuestionario de calidad de vida que nos sirve para determinar la calidad de vida de los pacientes y también nos sirve para hacer un seguimiento en su manejo médico si viene mejorando o no. También aquí hay otra clasificación que es VISA, que es una clasificación que no está validada, que intenta englobar la actividad y la severidad en una misma clasificación. Ellos quisieron evaluar 4 parámetros: la pérdida visual, la inflamación y congestión, el estrabismo y la apariencia, y ahí sacaron este formulario que es un formulario largo y nos va a decir si hubo una progresión o no de la enfermedad, pero no nos guía a un manejo como si lo hace la anterior clasificación de la UGOGO. Entonces, ya entrando en el tratamiento, debemos primero que todo hacer un enfoque multidisciplinario a nuestros pacientes, empezar con las medidas generales, controlando los factores de riesgo. Entonces, hay que dejar de fumar, pues porque fumar aumenta la incidencia de la enfermedad ocular tiroidea asintomática, ya como lo habíamos visto, y va a causar que los pacientes generen un estado refractario de la terapia antiinflamatoria. Revisar la función tiroidea. Si el paciente sigue teniendo hipertiroidismo o por el contrario, después del tratamiento se convirtió en un hipotiroidismo secundario al tratamiento inicial. Si el paciente tiene hipercolesterolemia, tratarlo. Y en cuanto a las medidas locales, lágrimas artificiales para mejorar los síntomas de la superficie ocular cada 2 o 3 horas y ungüentos en gel en la noche. El uso de anteojos oscuros para mejorar la fotofobia, el viento, adicionalmente parches o prismas para mejorar la diplopía mientras se lleva al paciente a un tratamiento quirúrgico si se llega a necesitar. Entonces, ya en cuanto al tratamiento con medicamentos, el selenio ha demostrado que tiene propiedades al inhibir la selenocisteína. Esta recomendación salió por medio del New England Journal de Medicina y la UGOGO, a partir de este estudio, recomienda el selenio. Entonces hicieron un ensayo clínico randomizado doble ciego que se hizo en Europa en los centros que tiene la UGOGO y evaluaron los cambios oculares y la calidad de vida de 159 pacientes. 50 pacientes se fueron en el brazo del placebo, 54 en selenio y 48 en la pentoxifilina. Sin embargo, la pentoxifilina pues no hubo cambios significativos, hubo efectos adversos. Este medicamento como que salió de ahí y pues no lo tuvieron en cuenta en los resultados. En cambio, el selenio en las gráficas de calidad de vida y síntomas oculares, a un seguimiento a 12 meses, vieron que mejoró sustancialmente en los pacientes con orbitopatía leve. Entonces, a estos pacientes se les da el selenio en forma de selenio-selenita, que fue el que utilizaron para el estudio, a una dosis de 100 microgramos 2 veces al día por 6 meses, o selenio-metionina, si no está el selenio-selenita, 100 microgramos una vez al día. En este estudio no encontraron efectos adversos, pero en la literatura dice que puede haber aumento del cáncer de próstata, aumento del riesgo de la neoplasia escamocelular y de diabetes tipo 2. En cuanto a los glucocorticoides, disminuyen el reclutamiento de linfocitos y monocitos, interfieren con el funcionamiento de linfocitos T y B. Nosotros, en todas las especialidades como médicos generales y bueno, como residentes y como nuestros profes tienen alta experiencia en su uso, se ha visto que ha mejorado la apoptosis más de 2 milímetros. La respuesta de la diplopía es variable dependiendo de la dosis. Puede ser alta, de 7.5 gramos o de 4.5 gramos. El de 4.5 gramos es el esquema que más se usa, pero no una respuesta en cuanto a la motilidad ocular, pero en las dosis altas sí una respuesta hasta en un 33%. Y algo muy importante es que hay una respuesta de los glucocorticoides orales en un 51%, en los orales, y en los IV es de un 83%, y estos IV causan menos efectos adversos. Por eso siempre
vamos a preferir los glucocorticoides IV. Este es el esquema del que les hablaba. Entonces el de la izquierda es el de 4.5 gramos. Entonces es un esquema con metilprednisolona a 12 semanas. Se le da al paciente 500 miligramos semanales IV por 6 semanas y después se baja a la mitad 250 semanales IV por 6 semanas. Y el esquema de dosis altas es de 7.5 de metilprednisolona 12 semanas también. Se inicia con 750 semanales IV por 6 semanas. Se continúa 500 miligramos semanales IV por 6 semanas. Y bueno, no olvidar que no podemos pasar de 8 gramos por ciclo de corticoide porque puede haber una función hepática alterada. Y lo que les decía de los corticoides orales, estos tienen una menor respuesta, tienen una mayor frecuencia de efectos adversos, pero pues no podemos desperdiciar esta herramienta porque pues no en todos los hospitales hay glucocorticoides IV. Y el esquema es 1 miligramo kilogramo, lo desmontamos de 5 a 10 miligramos por semana por 6 meses. En cuanto a los glucocorticoides locales, las dos recomendaciones de la UOGO salen de estos dos estudios. Entonces hicieron un estudio donde incluyeron 45 pacientes con diplopía, 25 estaban en tratamiento con triamcinolona de 20 miligramos en el cuadrante inferotemporal cada 4 semanas y 20 en placebo. Y vieron que hubo una mejoría en la diplopía y en la disminución del tamaño de los músculos extraculares y no se presentaron eventos adversos. Y el otro estudio es un estudio clínico randomizado de 75 ojos. Bueno, a 75 ojos se les colocó también triamcinolona 20 miligramos subconjuntivales en el párpado superior entre la conjuntiva y el músculo de Müller y colocaron una inyección semanal por 3 semanas, o sea, para un total de 3 inyecciones. Y se demostró que al principio sí hubo una mejoría de la retracción palpebral, pero a las 24 semanas se equiparaban los dos grupos, el del placebo como en el que se les inyectó. Y pues ahí nos queda la duda de cuál es la efectividad a largo plazo, teniendo en cuenta la historia natural de esta enfermedad, que pues esta enfermedad va a autorresolver, pero pues lo que nosotros queremos con el manejo médico es que haya un tratamiento oportuno y adicionalmente que no hayan complicaciones a largo plazo. Entonces, después de estos estudios, la UOGO da como conclusión que se va a aplicar solo si hay una contraindicación para esteroides sistémicos, ya que puede haber riesgos como el empeoramiento de la neuritis óptica, atrofia de la grasa orbitaria, lesión del globo ocular y aumento de la presión intraocular. Y aquí ya vamos a entrar como al mundo de los inmunomoduladores inmunológicos o los biológicos. Vamos a hablar del mecanismo de acción, fisiopatológico, las ventajas y las desventajas. Entonces vamos a empezar con el micofenolato, que inhibe la síntesis de la guanosina monofosfato, nos va a disminuir la producción de los anticuerpos, tiene efectos antiproliferativos en los linfocitos T y B, induce a la apoptosis de los linfocitos T, inhibe la quimiotaxia y la adhesión de células inflamatorias y la acción sobre los fibroblastos, que pues nos va a inhibir la proliferación. Y adicionalmente, bueno, para que es bueno este medicamento, nos va a mejorar índices de inflamación, sobre todo en los tejidos blandos, y tiene un perfil seguro en cuanto a los efectos adversos, que son leves y más que todo son como gastrointestinales. El tocilizumab, el mecanismo de acción es bloquear el receptor de la interleuquina 6 en los fibroblastos. Entonces, recordar que las citoquinas aumentan la hipogénesis y los glucosaminoglicanos, y pues al bloquear la interleuquina, pues nos va a disminuir esta inflamación. ¿Para qué es bueno este medicamento? Nos va a mejorar índices de inflamación en los tejidos blandos, es bueno disminuyendo la apoptosis, y tiene una desventaja que si tiene efectos adversos, son más severos y son más frecuentes, como las personas más propensas a infecciones, hepatotoxicidad y anafilaxia. El trepotumumab, el mecanismo de acción va a bloquear el receptor similar a la insulina, que hace el complejo con el receptor de la tirotropina. Es el más nuevo de todos, es el único que está aprobado por la FDA,
la orbitopatía tiroidea para pacientes mayores de 18 años. Es el más eficaz en todos. Tiene un efecto en la fase inactiva que puede reducir la proptosis y mejorar la diplopía. Sin embargo, pues también tiene efectos adversos severos y la frecuencia es alta y es carísimo, entonces pues en Colombia no lo vamos a encontrar por un buen tiempo. El rituximab es un anticuerpo monoclonal, inhibe los linfocitos B, mejora también índices de inflamación, es útil para prevenir recaídas de la enfermedad mayores de un año, tiene poco efecto en la proptosis y hacen un síndrome de liberación de citoquinas que nos va a causar un edema del tejido orbitario y un empeoramiento de la neuropatía óptica compresiva. La radioterapia es excelente para la proptosis y la diplopía. Tiene un efecto residual, que es que después de darle tratamiento con la radioterapia, este va a seguir haciendo efecto por un tiempo, entonces nos va a ahorrar el uso de esteroides. Sin embargo, está contraindicado en pacientes menores de 35 años por el riesgo de neoplasia y va a empeorar retinopatías vasculares. Entonces, aquí en resumen, les quiero traer como todos los medicamentos en donde actúan más y pues vamos a ver que el trepotumab es como el rey de todos, es el que funciona en la inflamación de los tejidos blandos, la motilidad ocular y la diplopía y la proptosis, pero pues sí es muy caro. Y aquí les traigo el estudio que habla de que las estatinas pueden ser un factor de riesgo protector para la enfermedad ocular tiroidea en pacientes con LDL elevados. Entonces, cogieron pacientes que tenían orbitopatía moderada severa en 2 grupos, los aleatorizaron en 44 pacientes cada uno. Entonces, al primer grupo se les dio glucocorticoides IV, 500 miligramos a la semana por 12 semanas, más 20 miligramos de atorvastatina por 24 semanas. Y el otro grupo era lo mismo con glucocorticoides, pero no tenía atorvastatina. Entonces se dieron cuenta que en 24 semanas los pacientes con estatina mejoraron un 51% y que solo los que tenían glucocorticoides IV mejoraron un 28%. En cuanto al tratamiento de acuerdo a la severidad de la orbitopatía por la UGOGO, esta es una tabla del consenso de la UGOGO. Entonces nos quiere decir que en las orbitopatías leves la idea inicial es vigilar y darle selenio a los pacientes. En caso tal de que haya una afectación de la calidad de vida, se le pueden dar glucocorticoides. En los pacientes con orbitopatía moderada severa, la primera línea es el micofenolato más los glucocorticoides IV. Esperar si responde en 6 semanas y si no responde se pasa a la segunda línea. Pero no olvidemos que las dosis altas de los glucocorticoides IV son muy buenos para los pacientes que tienen mucha proptosis y diplopia. Si a los pacientes no les funciona la primera línea, entonces la segunda línea para el tratamiento de la orbitopatía moderada grave es repetir otro ciclo de glucocorticoides, no olvidar que es hasta 8 gramos, y también se le puede agregar radioterapia con los glucocorticoides o algún biológico. Esta es la tabla de la clasificación moderada severa de la UGOGO. Entonces aquí nos dicen que el trepotumumab es como el principal biológico que se le debe dar a estos pacientes. Y en los pacientes que tienen riesgo para la visión, se les debe dar pulsos de esteroides para mirar si mejoran o no antes del procedimiento quirúrgico, pero pues hay que pasarlos a la cirugía para que veamos una mejoría de su clínica. Cuando está indicada la cirugía por descompresión orbitaria, entonces cuando hay neuropatía óptica causada por el agrandamiento de los músculos extraoculares que no responden a altas dosis de esteroides, una inflamación orbitaria severa, una proptosis excesiva que conduce a keratitis por exposición, ulceración corneal o defecto cosmético debilitante, alivia el dolor y orbitopatía progresiva que no responde a otras medidas. Entonces aquí tenemos una imagen de cómo sería el procedimiento quirúrgico. La idea es quitar la pared medial o lateral o el techo o el piso de la órbita
para causar un espacio que inicialmente es virtual y después anatómico para que así se haga la descompresión de la órbita. Entonces en la imagen A vemos que se debe hacer una incisión por todo el reborde o el pliegue superior y se hace una incisión superinterna. En la imagen B se hace una separación de la aponeurosis con el septum. En la imagen C se hace la lipectomía de la grasa que está superinterna y finalmente en la imagen D se hace la disección hasta llegar al acceso del hueso etmoides, que es donde están las flechas, y ahí se va a hacer pues, la incisión del periósteo. Y finalmente ya para llevar a casa, esta enfermedad la debemos tratar como un manejo integral o multidisciplinario en conjunto con varias especialidades, endocrinología, oftalmología, medicina interna. Siempre pensar que la principal causa es la enfermedad de Graves. El tratamiento de los factores de riesgo que sean modificables, por ejemplo, dejar de fumar, el colesterol alto. La neuropatía óptica compresiva puede suceder aun cuando haya una mejoría clínica de la inflamación y el curso de la enfermedad ocular no es paralela a la actividad de la glándula tiroides. Y ya, muchas gracias. No sé si alguien tiene alguna pregunta.